Al despertarse por la mañana nota un ligero mareo al levantarse de la cama, pero piensa que solo es porque no ha dormido bien. Se toma la tensión y en la pantalla aparece 136/84. Casi normal, y se queda tranquilo mientras toma su café como cada día. Pero lo que quizá no sabe es que esos números no demasiado altos, repetidos durante muchos años, pueden ir engrosando poco a poco las paredes de las arterias, alimentando un coágulo que crece en silencio. Y basta otra mañana cualquiera para que todo cambie por completo. Soy la doctora Carmen López y le pido que se quede hasta el final del video, porque hay una señal que, si se pasa por alto, puede tener consecuencias graves en cuestión de minutos. Soy médica especializada en el corazón y en los problemas relacionados con la tensión alta en personas de mediana edad y mayores. A lo largo de muchos años de trabajo en consulta, he visto a numerosos pacientes que pensaban que no les pasaba nada, solo porque no tenían síntomas claros. La hipertensión suele avanzar en silencio, pero sus consecuencias no son nada silenciosas. En este video voy a explicarle de forma sencilla qué está ocurriendo dentro de su cuerpo, qué señales son realmente preocupantes y en qué momento debe buscar ayuda médica sin demora. Si su tensión también aparece un poco alta por la mañana, escriba el número 1 en los comentarios para que yo pueda conocer su situación y preparar más contenidos útiles sobre este tema. Cuando la tensión se mantiene alta durante mucho tiempo, lo primero que ocurre no es un dolor, sino cambios muy pequeños en las paredes de las arterias. La presión constante de la sangre aprieta la capa interna y hace que la pared se vuelva más gruesa y pierda su elasticidad natural. Las arterias se van haciendo más rígidas, más estrechas, y la sangre circula con mayor dificultad. Sobre esa base dañada, el colesterol y el calcio se acumulan con más facilidad y forman placas. Si una de esas placas se rompe, el cuerpo crea un coágulo para cerrar la herida, pero ese mismo coágulo puede bloquear la arteria y provocar un problema grave. Mientras tanto, el corazón se ve obligado a bombear con más fuerza para vencer esa resistencia y el músculo se va engrosando. Al principio se adapta, pero con los años pierde eficacia y se debilita. A partir de todos estos cambios en el sistema cardiovascular, pueden aparecer distintos grupos de síntomas. El primer grupo de síntomas está relacionado con el daño al corazón. Cuando un infarto aparece de verdad, el cuerpo suele llevar muchos años soportando presión en silencio. La persona puede sentir una opresión en el centro del pecho, como si algo pesado estuviera apoyado encima. Y a veces el dolor se extiende hacia el cuello, el hombro o el brazo izquierdo. Puede surgir al hacer un esfuerzo, en un momento de emoción intensa o incluso estando en reposo. Al mismo tiempo pueden notarse latidos rápidos, irregulares o una sensación incómoda de palpitaciones. Muchas personas también se sienten más cansadas de lo habitual y con falta de aire, sobre todo al tumbarse por la noche. Estos signos pueden estar relacionados con la angina, que aparece cuando las arterias del corazón están estrechas y no llega suficiente oxígeno. Si una arteria se bloquea por completo por un coágulo, puede producirse un infarto y dejar una lesión permanente en el músculo. Con el paso de los años, al tener que bombear contra una presión alta constante, el corazón se engrosa y después se debilita, lo que puede llevar a insuficiencia cardíaca con cansancio, hinchazón y dificultad para respirar. Hay dolores en el pecho que duran solo unos minutos, pero pueden ser la última advertencia. El segundo grupo de síntomas está relacionado con el daño en el cerebro. La tensión alta mantenida durante años es una de las causas más importantes del ictus. Las señales de alarma suelen aparecer de forma muy repentina. Puede notar que una comisura de la boca se cae al mirarse al espejo, o sentir debilidad y hormigueo en un brazo o en una pierna, incluso no ser capaz de levantar el brazo. El habla se vuelve torpe, cuesta pronunciar bien o no salen las palabras. Algunas personas presentan de pronto visión borrosa en un ojo, ven doble o pierden el equilibrio al caminar. También puede aparecer una confusión súbita, sin entender lo que otros están diciendo. Desde el punto de vista del cuerpo,
El infarto cerebral ocurre cuando una arteria del cerebro se bloquea por un coágulo y esa zona se queda sin oxígeno, dañándose. La hemorragia cerebral sucede cuando un vaso se rompe por una presión demasiado alta y se produce sangrado dentro del cerebro. Además, existe el llamado episodio isquémico transitorio, en el que la obstrucción es temporal y los síntomas desaparecen en minutos u horas, pero es una clara señal de advertencia de un ictus verdadero. Si aparece un síntoma neurológico de forma brusca, no espere a que se pase solo. El tercer grupo está relacionado con los aneurismas. No solo el corazón y el cerebro sufren, todo el sistema de vasos sanguíneos se ve afectado cuando la tensión permanece alta durante años. Cuando las arterias de las piernas se van estrechando por la acumulación de placas y se vuelven rígidas, llega menos sangre a los músculos y a la piel. La persona puede notar los pies más fríos de lo habitual, la piel más pálida y dolor al caminar distancias cortas. Ese dolor suele mejorar al descansar, pero reaparece al volver a andar y es una señal de enfermedad de las arterias periféricas. Si la falta de riego se agrava, los tejidos que no reciben suficiente oxígeno empiezan a dañarse. Primero el dolor es más intenso, después pueden aparecer heridas que no cicatrizan bien. En los casos más graves, la falta prolongada de sangre puede llevar a la muerte del tejido y hacer necesaria una intervención quirúrgica. Otra complicación peligrosa es el aneurisma de la aorta. La presión alta debilita la pared de esta gran arteria y la hace dilatarse de forma anormal. Si el aneurisma se rompe o se desgarra, la persona puede sentir un dolor desgarrador en el pecho o que se extiende hacia la espalda, brusco e intenso, y se trata de una urgencia que pone en riesgo la vida. El cuarto grupo de síntomas está relacionado con los riñones. Los riñones son órganos muy delicados que filtran la sangre cada día, pero son especialmente sensibles cuando la tensión se mantiene alta durante mucho tiempo. Si los pequeños vasos que hay en su interior soportan presión constante, sus paredes se engrosan, se estrechan y llega menos sangre a las unidades de filtrado. La persona puede notar cambios que parecen pequeños, orinar menos de lo habitual, o por el contrario levantarse varias veces por la noche para ir al baño. La orina puede presentar más espuma de lo normal por la pérdida de proteínas, una señal de que el filtro ya no funciona bien. Con el paso del tiempo, cuando los riñones pierden eficacia, aparece un cansancio persistente porque el cuerpo no elimina bien los desechos. También pueden presentarse náuseas, falta de apetito e hinchazón en las piernas o alrededor de los ojos, debido a la retención de líquidos y sal. A nivel biológico, el daño de los vasos renales provoca cicatrices en las unidades de filtrado, disminuye poco a poco la capacidad de limpieza y puede avanzar hacia una insuficiencia renal crónica. Es un proceso lento y silencioso, y muchas personas lo descubren cuando ya está en una fase avanzada. Los riñones pueden deteriorarse en silencio durante años. En quinto lugar, los ojos también reflejan con claridad el impacto de la tensión alta mantenida en el tiempo. En la parte posterior del ojo se encuentra la retina, una capa muy fina y llena de pequeños vasos sanguíneos, encargada de captar la luz y enviar la información al cerebro. Cuando la tensión permanece elevada, estos vasos se engrosan, se estrechan y pierden elasticidad. Al principio la persona puede notar solo una ligera visión borrosa, menos nitidez que antes, sobre todo al leer o al conducir por la noche. Si el daño avanza, las paredes debilitadas pueden dejar escapar líquido o producir pequeñas hemorragias en la retina. Estos puntos no suelen doler, pero sí afectan a la calidad de la visión. En situaciones más graves puede aparecer inflamación en la retina o lesión del nervio óptico. Cuando el riego es insuficiente o el sangrado se extiende, aumenta el riesgo de pérdida permanente de la vista. Lo preocupante es que la mayoría de estos cambios en los ojos ocurren en silencio, sin dolor evidente. Por eso, controlar bien la tensión no solo protege el corazón y el cerebro, sino que también ayuda a conservar la visión y a reducir el riesgo de ceguera en el futuro. El sexto grupo son las crisis de tensión muy elevada.
Una urgencia hipertensiva aparece cuando la presión sube de forma brusca, a menudo por encima de 180 sobre 120 milímetros de mercurio. Sin embargo, lo más importante no es solo la cifra, sino saber si ya existe un daño agudo en algún órgano. Si la tensión está muy alta, pero no hay señales claras de lesión en corazón, cerebro u otros órganos, se considera una situación urgente que debe tratarse pronto, aunque puede bajarse de manera controlada bajo supervisión médica. En cambio, si la tensión elevada va acompañada de síntomas graves, hablamos de una emergencia que pone en riesgo la vida. Las señales de peligro incluyen dolor intenso en el pecho, que puede estar relacionado con un infarto o con un desgarro de la aorta, dificultad respiratoria severa por acumulación de líquido en los pulmones, parálisis o dificultad para hablar por un ictus, confusión, convulsiones o pérdida repentina de visión. En estos casos, el daño está ocurriendo minuto a minuto. Si aparecen síntomas fuertes junto con una tensión muy alta, llame a emergencias de inmediato. Hay factores que hacen que la tensión se descontrole con mayor rapidez y que el riesgo de complicaciones aumente de forma clara. Comer con mucha sal de manera habitual hace que el cuerpo retenga líquidos, aumente el volumen de sangre y se eleve la presión dentro de las arterias. Dejar la medicación por cuenta propia o tomarla de forma irregular provoca subidas y bajadas bruscas, y esas oscilaciones dañan más los vasos que una cifra estable. Fumar contrae las arterias, favorece la formación de placas y aumenta el riesgo de coágulos. La diabetes lesiona la capa interna de los vasos y cuando se une a la tensión alta, acelera mucho más las complicaciones. El exceso de peso obliga al corazón a trabajar más y suele ir acompañado de alteraciones del metabolismo. Además, un estrés intenso o un enfado repentino pueden hacer que la tensión se dispare en poco tiempo. Cuando varios de estos factores coinciden, el riesgo de daño en el corazón, el cerebro y los riñones crece de manera importante. Para prevenir las complicaciones graves de la tensión alta, lo más importante es mantenerla controlada de forma estable y a largo plazo. Si le han recetado medicación, debe tomarla cada día según las indicaciones, sin suspenderla por su cuenta cuando vea la tensión más bonita en el aparato. El tratamiento no solo baja una cifra, también protege las arterias y el corazón del desgaste silencioso. Reducir la sal en las comidas es un paso sencillo y muy eficaz. Limitar los productos preparados, las conservas y cocinar con un poco menos de sal puede mejorar mucho la presión arterial. Caminar unos 30 minutos al día fortalece el corazón y ayuda a que las arterias mantengan su flexibilidad. Mantener un peso adecuado también disminuye la carga sobre el corazón y la circulación. Dormir lo suficiente y aprender a relajarse, respirar despacio y manejar el estrés contribuye a mantener la tensión más estable. Son cambios pequeños pero constantes que con el tiempo marcan una gran diferencia en la salud. Antes de terminar, quiero dejarle una acción simple y con mucho valor. Esta semana mida su tensión por la mañana durante 3 días seguidos, siempre a la misma hora, en reposo y antes de tomar café. Anote cada cifra en una libreta o en el teléfono. No juzgue de inmediato, solo observe y sea consciente de su situación. Un seguimiento regular ayudará a usted y a su médico a tomar decisiones más acertadas sobre hábitos o medicación si fuera necesario. Proteger el corazón y el cerebro no empieza con cambios enormes, sino con una atención constante cada día. Si este video le ha resultado útil, pulse el botón de me gusta y compártalo con alguna persona mayor de 60 años a la que quiera. A veces, una información a tiempo puede ayudar a evitar un problema serio en el futuro. Suscríbase al canal y siga estos contenidos pensados para cuidar su tensión y su corazón. Nos vemos en el próximo video.